Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo vean ustedes este video. Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Y en un principio, bueno, pues como siempre saludamos a nuestro equipo que está detrás de cámaras, a Roberto, a Edgar, Alfonso. Hola, Marcelo. Ya son tardes, ¿no? Ya. Bueno, ya tarde, sí. También saludamos a nuestras becarias, a Ana, a Brenda. Y bueno, no sé si tú querías hacer un comentario sobre las redes, ¿no? Bueno, que al principio del video siempre salen las redes sociales. Y pues nada, en realidad el programa ha sido muy bien recibido, a pesar de que grabamos la mayoría sin luz, ¿no? Sí. De hecho, es el tercer programa sin luz. Entonces, le agradeceríamos mucho, ¿no?, que le dieran like, suscribir y compartir en las redes del programa. Sobre todo porque el museo prácticamente depende de la difusión que nosotros hagamos, ¿no? Como bien hemos visto en Navegando a Acapulco, no hay letreros, no hay carteles, ni siquiera sale en las promocionales turísticos. No solamente este museo, el Museo de la Máscara tampoco sale, ¿no? Ya, perdón, Sí. una pregunta. ¿Ya pusieron señalamiento para el Fuerte de San Diego? No. No, ¿verdad? Tampoco. No, hay un letrero pequeño a pie de costera, pero creo que ese es de Lina mismo, que dice Fuerte de San Diego en la entrada. Pero así a nivel vial. No, de hecho, señalística vial no hay. siempre que salimos navegando es una de las preguntas no obligadas. A mucha gente le da miedo, le da miedo decir, dice, no me atrevería a decirlo así, le tienen tanto miedo le tienen al poder que ni siquiera somos a veces capaces de señalar que no hay letreros. No lo quieren decir, muchas veces me he dado cuenta que no lo quieren decir, pero no es porque no quieran, sino por miedo, ¿no? Sí. O sea, ellos saben que no hay carteles y dicen, no, prefiero no involucrarme. Así que nuestro santo padrino allá, ¿no?, en el Senado, ha hecho bien su chamba. Pero bueno, es importante, ¿no?, la difusión y sobre todo no solamente del museo, sino de todos los eventos culturales, porque en Acapulco hay muchos eventos culturales, no solamente existe el Museo Naval. Entonces, agradecemos que le den like y compartir al programa para que eso se pueda seguir difundiendo. Y pues nada, el programa de hoy va a ser sobre la navegación de los libros. Así es. ¿No? Aunque en este momento no estamos en la biblioteca, lo que vamos a abordar es cómo no han navegado los libros, que no solamente las personas navegan, ¿no?, sino las ideas y sus contenidos. Sí, bueno, esto me sirve para introducir el tema, porque hoy no vamos a hablar de los barcos que navegan en los libros, sino de los libros que navegaron o navegan en los barcos. ¿A qué me refiero de los barcos que navegan en los libros? Bueno, pues hay barcos famosos como el Pequod, en la famosa novela de Herman Melville, de Moby Dick. Pues es un barco que navega, ese no existió, es decir, solo existe en el libro, en la literatura. De la misma manera, comentamos hace un momento, otro barco similar es la Española, la de la Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Y podemos continuar con la lista, por ejemplo, los barcos de la isla del día de antes, de Humberto Eco, que son fluid holandeses, famosos los fluid holandeses de la época de los galeones españoles, que también son barcos que aparecen pues, solamente en ese libro, o los barcos de la Carta Esférica de Pérez Reverte, ¿no? En fin, hay una cantidad de barcos que aparecen, por ejemplo, bueno, los Clipper, el Clipper, un magnífico barco de los cuentos de Conrad, de Joseph Conrad, que son barcos que, insisto, solo aparecen en los libros, entonces navegan, si me permite la expresión, en los libros. Pero ahora no, ahora vamos a hablar de los libros que navegaron o navegan en los barcos. Sí, de hecho, perdón, maestro Marcelo, algo que parece poco común o que parece muy común hoy en día, pues es que la gente tenga libros, sí, ¿no? Y en la Edad Media los libros eran un bien escaso y no era común. De hecho, hacerlos era difícil. Sí, claro, no había imprenta. Sí, no había imprenta. Y
Hermann Hesse, ¿no? Tiene en sus novelas, que tiene una en particular, pero se me escapa el nombre. Pero bueno, en muchas de ellas se muestra cómo los monjes, o al menos en la novela, ¿no? Se aprendían un libro de memoria, se iban caminando al otro monasterio y lo escribían. Claro. Como en Fahrenheit 451, claro, ¿no? También. Que se aprenden los libros de memoria Sí, y ya era delito, ¿no? Sí, y le preguntan, ¿quién eres? No, yo ahora soy Platón, ¿no? Sí. Entonces me lo sé de memoria y lo puedo escribir. Sí. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Esta cuestión de la navegación de los libros, antes era común, al menos en el medievo, pues que navegaran en las cabezas, ¿no? De las personas, porque Sí, claro. no se arriesgaban a sacar un libro de un monasterio para llevarlo a otro. Era muy complicado. Sí. Otros barcos famosos que navegaron los libros fueron, bueno, los famosos barcos de Sinbad el Marino, de las 1001 noches. O el barco de Ulises, ¿no? También. ¿Cómo? El barco de Ulises. También, ¿no? O la nave de Teseo. En la Odisea. Es decir, Sí. que, bueno, el caso de Sinbad, que navegaba en el Índico, ¿no? Porque él era comerciante, entonces sus aventuras, bueno, hay que leer el libro, pero sus aventuras lo llevan una y otra vez a la desgracia, pero luego se repone, que recupera su fortuna y vuelve a viajar. En fin, ahora no, ahora vamos a hablar entonces de los libros que navegaron en los barcos. Entonces, bueno, nuestra fuente principal, o más bien sí, el corpus de esta historia, pues nosotros lo ubicamos principalmente en la época colonial. Es decir, vamos a hablar de los libros que viajaban, por ejemplo, en la ruta de la flota de la Nueva España, ¿no? O sea, de la ruta de Europa a Veracruz, a La Habana, Veracruz, o sea, en lo que llamaban el servicio del Atlántico, la Marina Española. Y en algunos casos también vamos a mencionar, bueno, nuestra ruta, la ruta Acapulco-Manila, es decir, que sabemos que duró 250 años, entonces ahí tenemos bastante materia en la que hablar. Entonces, había dos maneras, los libros viajaban en los barcos de dos maneras, por así, o con dos propósitos, por así decirlo. Uno eran los libros que leían o se recitaban, porque no siempre exactamente se leían, en los barcos. Es decir, al principio, durante el siglo XVI, pues como se leían las ventas, como se leía el Quijote, que había una persona la que sabía leer y leía en voz alta a todo un auditorio, ¿no? En las ventas, en los lugares de descanso, en los caminos. Bueno, la famosa venta de hecho, del Quijote. En la historia está bien documentado cómo se pasa de la lectura en voz alta a la lectura ya particular. Sí, claro, ¿no? claro. En los monasterios medievales. Eso es una gran observación. Historiadores franceses, si no me equivoco. Pero creo que sí. Pero, o sea, es bien importante eso, cómo la lectura pasa a ser de una especie de acto, evento social a individual. Sí. Porque uno no lee, normalmente ya no leemos en voz alta, solo en la escuela primaria. Sí, que se reunían en las plazas a leer las noticias, ¿no? Todo a leer la Biblia. Eso ya no existe. Entonces, en los barcos viajaban los libros insisto, con dos propósitos. Uno era los libros que se utilizaban en lecturas, así de esa manera había alguien que sabía leer y leía para los tripulantes. Y la otra parte, los otros libros que viajaban son los que viajaban, por ejemplo, de España a Nueva España, a México, destinados a la venta y a la circulación de libros en Nueva España, que eso es un tema bien importante. Esto estaba regulado, obviamente, se habla de que era riguroso el control del Tribunal del Santo Oficio sobre los libros, porque hay que recordar que había libros prohibidos, sobre todo los libros políticos, por ejemplo, de Maquiavelo, de Erasmo. Eso no había manera, o sea, leer uno de esos casi era directo al patíbulo, ¿no? Porque estaba muy penado eso. Sin embargo, y abordando este tema, lo cierto es que hubo un tráfico de libros desde España a la Nueva España muy abundante, mucho más abundante de lo que pudiéramos pensar. Se enviaban en cajas. Entonces los que enviaban los libreros españoles, que enviaban cajas,
con libros para su venta a libreros novohispanos, bueno, de origen español, pero ya asentados en la Nueva España. Y eso era una manera, es decir, digamos, la manera lícita de mandar estos libros, que eran libros permitidos por el Santo Oficio. ¿Cuáles eran estos libros? Principalmente de materia religiosa. Por ejemplo, los libros de horas, donde aparecían libros que, por cierto, precisamente en El nombre de la rosa, de Humberto Eco, aparece esto. Los monjes que están en el monasterio están iluminando los libros de horas con dibujos, unos dibujos magníficos, realmente impresionantes, ¿no? Por su precisión. Aparte tiene que ver todo con la iconografía de la época, es decir, con la iconografía de la Edad Media. De una cosa espléndida. Entonces, libros de horas, bueno, la Biblia, por supuesto, ese era un libro que viajaba frecuentemente, por así decirlo. Aunque hubo un tema, ¿no? Ahí con el catolicismo, que no se permitía la libre traducción de la Biblia. No, claro. Y solamente unos especialistas podían hacerlo. Y de hecho, eso influyó mucho en las tasas de alfabetización entre los protestantes y los católicos. Claro. Los católicos, ¿no? Porque los protestantes, como sí permitían que la Biblia se tradujera, ¿no?, a diferentes idiomas y que la gente la leyera y la interpretara, claro, se propagó mucho más. La cuestión de aprender a leer, ¿no?, y a escribir. Así es. Y en los países católicos no, sí, es diferente. Ahora bien, pero resulta que no todo, como siempre, no todo era un tráfico legal de libros. Había un tráfico ilegal, es decir, supuestamente fuera del control del Tribunal del Santo Oficio. Y para este tráfico, bueno, los comerciantes se valían de artificios o de trucos, de triquiñuelas. Por ejemplo, metían los libros en los barriles de bizcocho marinero, de la galleta marinera, que la transportaban en barriles. Pues no, quitaban la galleta y metían los libros y luego lo ponían le ponían galletas encima para disimular, pues. También en costales, es decir, los escondían en diferentes bultos de mercancías, o de los pasajeros que llevaban libros, los escondían en el fondo de los baúles, porque cuando los barcos llegaban, por ejemplo, en el caso del Atlántico, cuando llegaban a Veracruz, la primera autoridad que subía a los barcos era precisamente el Santo Oficio, para revisar qué libros venían y si entre esos libros había algún libro prohibido, porque eso estaba muy rigurosamente controlado. Sin embargo, lograban pasar. Por ejemplo, entonces nos encontramos en la Ciudad de México, en estas épocas, estamos hablando del sobre todo del siglo XVII, que es la documentación que más he consultado, porque hay más, 17, 18, 16 no hay tanto, los cajones de libros que se armaban. Si en la Nueva España no había librerías como las concebimos ahora, no. En realidad, donde se vendían libros, que eran pocos lugares, pues eran lugares en donde se vendían también otras cosas, sobre todo, por ejemplo, artículos religiosos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros que se vendían tenían que ver con la religión. Volvemos a repetir, devocionarios, historias de santos, en casos de Biblias, los libros de horas. Entonces, había una relación íntima entre estos libros de naturaleza religiosa y productos religiosos, bueno, imágenes de santos, en fin, todo lo que se utilizaba para el desarrollo de las misas, para adornar los templos, las iglesias, en fin. Entonces estaba este asunto, pero aparte había lo que acabo de mencionar, los cajones de libros. Es decir, bueno, en el Parián de México, van a ver una imagen ahí, luego les vamos a mostrar una imagen del Parián de México. Ahí normalmente las mercancías que se vendían provenientes de China se vendían en lo que llamaban los cajones de chinos. O sea, que eran cajones que sacaban así a la calle, digamos, a la banqueta, pues, por así decirlo, y ahí se vendían infinidad de productos, desde sedas y porcelanas hasta libros. Hasta libros. Entonces, el tráfico de libros, el tráfico comercial de libros, si bien tuvo
control por parte del Tribunal del Santo Oficio. Lo cierto es que los libros pasaban, de una u otra manera pasaban. Por este tipo, había una demanda, una fuerte demanda, sobre todo, insisto, no repito, de libros religiosos. Los libros que estaban prohibidos eran las comedias. ¿Las comedias? Sí. ¿Las griegas? ¿Cómo? ¿Las comedias griegas o Las no? comedias de todo tipo. Okay. Es decir, acuérdate, en el Nombre de la Rosa, el famoso manuscrito de Aristóteles que andan buscando es el que se refiere a la comedia, a la risa, porque la risa era muy peligrosa para la autoridad. Es decir, ¿cómo derrumbas una autoridad? No solo batallando con ella, o sea, te revela, no, también lo puedes derrumbar riéndote de ella. Ese era el gran problema. No, pues Entonces, en Guerrero no paramos, ¿verdad? Por eso sí. Entonces, las comedias en general, o sea, aquellos libros que provocaran risa, no, la iglesia... No. Ojo al dato, ¿no? Nada más de cierta persona que no vamos a mencionar aquí, cuando fue la inauguración del Fuerte de San Diego, dijo que el Fuerte de San Diego lo fundaron los mesoamericanos. ¿Usted sí, cree, claro. Padre Santo? No, no. Nadie se dignó a decirle en el discurso, en su hojita ahí, que no dijera eso. No, y pues todo el mundo, barbaridad. hasta la persona que quizás solamente estudió hasta la prepa, pues podría decir que eso pues no está bien, ¿no? No, pues no. No. Sí, bueno. Sí, Bueno, entonces, esta era una parte de la cuestión, ¿no? Ahora, cabe señalar que no tenemos muchas referencias, todas las referencias que tenemos son en torno a la Ciudad de México. No tenemos referencias si había comercio, que debió haberlo, pero hasta el momento no tenemos información. Pues, por ejemplo, en otras ciudades como Morelia, Puebla. Bueno, Puebla ahí sí fue muy importante. Inclusive en Puebla hay mujeres editoras. Eso es un trabajo que hizo la que es ahora directora de la Biblioteca La Fragua. Hizo un trabajo de tesis, ahorita me acuerdo de su nombre, que habla de mujeres que heredaron el negocio de sus maridos que fallecían, ¿no? Y entonces ellas continuaban con el negocio de la impresión de libros. Eso fue muy connotado en la ciudad de Puebla. Pero más allá de eso no tenemos mucha información. Por ejemplo, no tenemos información de Guadalajara, no hay de Mérida tampoco. Bueno, pero esto era este tráfico. De esta manera viajaban los libros, ya sea legalmente, que los enviaban de España para su venta o el uso. Por ejemplo, también enviaban libros para las bibliotecas de los conventos, de las abadías, o sea, de las instituciones religiosas que requerían su biblioteca, es decir, libros sagrados, ¿no? Donde los monjes podían leer las historias de los santos, en fin, toda la literatura religiosa que se utilizaba en estos lugares. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el otro lado, vamos a hablar de qué se leía y cómo se leían los barcos. En realidad, no se leía mucho, porque la mayoría no sabían leer. Sí. Entonces esto estaba circunscrito. Había ocasiones en que en un viaje pues no había nadie que supiera leer, entonces no se leía nada. De hecho, hay que aclarar que la tasa de alfabetización en el mundo comienza a crecer en el siglo XX. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Thomas Mann tiene un cuento, en una autobiografía escribe que él conoció a una persona que era analfabeta en Italia y dice que era el último europeo, ¿no? Que no sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. Pero a él le pareció una rareza, casi una joya. Sí. Imagínatelo aquí. No, bueno, pues hay que volver a decir, ¿no? Que Acapulco el promedio de educación es la secundaria, ¿no? Y que Guerrero y los estados del sur estamos atrasados en todo ello. Thomas Mann de todo este asunto. Bueno, entonces... Aquí no es una rareza, es una normalidad. Sí. El mundo al revés, de alguna manera. Bueno, entonces llegamos a esto. Entonces, se leía de esta manera, más bien se escuchaba. Los libros no, prácticamente podemos decir, y ahorita estoy pensando en eso, en realidad no se leían, se escuchaban. Porque era la oralidad, es decir, la cultura oral, la transmisión oral de los conocimientos que desapareció. El último que estuvo trabajando sobre historia oral aquí en Guerrero fue Renato Ravelo en la Universidad Autónoma de Guerrero. No prosperó esa perspectiva.
pero él traía muy firme el análisis de la historia oral, ¿no? Pero eso no prosperó. Ya él después falleció. En fin. Bueno, Pues es que si... es una perspectiva también compleja y atraviesa muchas aristas. ¿A qué es a lo que me refiero? Por ejemplo, en la ENA dan la licenciatura en etnohistoria y de hecho, ¿no? Se supone también... Bueno, se supone que la licenciatura en etnohistoria estudia la historia de estos pueblos que no desarrollaron escritura y que por eso, siguiendo la tradición no historiográfica, pues no tienen historia, tienen etnohistoria, Bueno, sí, porque claro. es historia oral. sí, claro. Pero en realidad también hay un sesgo ahí medio racista de que porque ellos no aprendieron a escribir, Son pues burros. entonces no tienen historia. Claro, Sí, claro. desde Heródoto existe la historia porque ya se escribían, ¿no? Sí. Sí, para ellos, por ejemplo, un pueblo como el que fuimos nosotros, Tututepec, que es fundado alrededor del año 350 de nuestra era, ¿no? Ese no tiene historia. De hecho, los códices Law son tratados así, como Sí. que no, eso no es escritura, es... No, son figuritas. o Ajá, sea, son dibujos sí, son de infantes. dibujitos, sí, así es. Pero es a lo que voy, ¿no? Luego le resulta difícil a la academia aceptar No, la claro. historia oral. Sí, por Sí. ejemplo, los idiomas de los pueblos originarios no eran idiomas, eran dialectos. O sea, había una connotación ahí racista muy fuerte. O sea, el dialecto era algo inferior al idioma. Pero eso ya después se resolvió, ¿no? Porque Eso- el dialecto es la variación de un mismo idioma Sí, claro, en las claro. regiones, ¿no? Geográficas. Claro, o sea, pero antes no. a los costeños que dicen de Nantes, pues, y Sí, todo eso es el vas a dialecto, ver, ¿no? vas a Es el ver. dialecto del español, pero es Claro. por la variante geográfica. Sí, Al igual que los yucatecos, otras personas. pero antes no era así. Se creía que era una cuestión... De hecho, lo siguen utilizando, de que no, él viene de un pueblo indígena y no habla un idioma, habla un dialecto, pero es una... No habla está Castilla, mal. no habla Sí. Castilla, decían. Sí, está mal. Bueno, en el sentido de la misma definición de dialecto, que es una variación de un mismo idioma. Sí. ¿No? En una región. Sí. Esa es la concepción ahora. Antes no. Y parece curioso, pero no, cuando uno viaja en países que hablan español, se da cuenta pues del acento. Ah, claro. Sí, y luego lo reconoces o te reconocen por tu acento. Por supuesto. Sí, porque, por ejemplo, había leído una tesis ahí que mencionaba que el acento del centro de la Ciudad de México viene del náhuatl, ¿no? El acento de los oriundos de la Ciudad de México, que es muy marcado, sí. Y de las personas que hablaban náhuatl ya aprendieron a hablar español, ¿no? El acento se conservó. Al igual que uno, al hablar español y hablar otro idioma, conservas tu Claro, acento. claro. Sí, Sí, claro. y es lo más difícil de emular, ¿no? El Sí. acento original del idioma. Sí. Sí, sí Pues se puede entonces- llamar así. Perdón. No, si se puede llamar así, no, que un idioma tiene un acento original, pues... Pues está difícil Sí. eso, ¿no? Sí. Está complicado. Bueno, entonces se leía de esta manera, es decir, se contaban más bien, se narraban los textos, ¿no? Esa era la idea. Más bien era la práctica, no la idea. Los libros, también antes de continuar con esto, quiero comentar que también sufrieron los naufragios. Es decir, catástrofes marinas, también los libros sufrían esto. Por ejemplo, Guadalupe Pinzón, Flor Trejo, habla de un naufragio alrededor de allá en Laguna de Términos, hacia 1540. Se hunde un barco, logran salir con bien, sobre todo los religiosos que venían de España, la Nueva España, y van a dar a la Laguna de Términos, que no había nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Consiguen unas lanchas, unas pancas, para cruzar la laguna para llegar a las poblaciones que estaban del otro lado de la Laguna de Términos. Pero resulta que los agarra una tormenta, se hunde la lancha y ahí llevaban libros, cajones de libros, y todos los libros se van al fondo. Bueno, los monjes regresaron y lograron sacar los libros, que aparecieron llenos de lodo del fondo de la laguna. Los limpiaron con una paciencia infinita, ¿no? Según la narración, y logran recuperarlos. Sin embargo, los libros quedan oliendo a un olor muy fétido, muy feo, que era el olor del lodo del fondo, y eso no lo logran resolver. De hecho, la maestra Flor menciona, bueno, no sé
pero uno de los libros que ha viajado, el de Instrucción Náutica, de Diego García de Palacio. De Diego García de Palacio. Sí, ella menciona que cuando estaba en el Puma, el capitán del Puma, del barco, ¿no? De la UNAM, Sí. llevaba Instrucción Náutica de Diego García de Palacio y que los navegantes antes también lo llevaban. Los Sí. que venían hacia América, pues. Sí. Sí. Por cierto, qué bueno que el paréntesis, vamos a completar ese paréntesis. Pedro Charte, que es el impresor de la Instrucción Náutica, que es el primer tratado de construcción naval impreso que se conoce en el mundo, desde 1583. 83. Según yo era 87, pero... Bueno, una de dos ahí. Ujú. Este hombre es acusado y enjuiciado por la Inquisición por haber publicado libros que según estaban prohibidos. Es más, en un texto que se llama Libros y Libreros del siglo XVI, que tenemos aquí, publicado por el Archivo General de la Nación, ahí menciona, ahí se mencionan, aparecen las actas del juicio, entre otros, a Pedro Charte, y se menciona que se le dio tormento. No sé si es 87 más o menos. Es 87. Sí, aquí sale. Bien. Bueno, Sí. se le dio tormento, o sea, se le dio estiramiento. ¿Qué era eso del estiramiento de Alpotro, no? Te amarraban sobre una mesa de los pies y de los brazos así, y había dos malacates, o sea, dos tornos que jalaban las cuerdas del lado de los pies y del lado de los brazos y te iban estirando hasta que confesaras. O la otra era, dice que le dieron agua, lo torturaron con agua. ¿Qué consistía? Bueno, eso lo conocemos, nos metían la cabeza en un barril con agua y hasta que confesara. Sin embargo, en el caso de Pedro Charte, sale libre, porque no logran probar que no confiesa, aguanta la tortura, y no logran probar las acusaciones que tenían sobre él. En realidad lo que sucedió fue que era un problema de envidias, de competencias. Eso pasa inclusive aquí en Acapulco, cuando unos médicos de aquí de Acapulco, que eran españoles, acusan a la negra Cecilia de brujería y de cosas por el estilo. Dicen que la negra Cecilia volaba en las noches y se paraba sobre las palmas y luego de ahí chupaba a la gente. Pero ¿de dónde viene esto? Es que el problema que tenían era la competencia, porque la gente iba con la negra Cecilia, es decir, los saberes tradicionales. Y entonces, según estos amigos, les quitaba a sus clientes, les quitaba enfermos, y por eso la acusan de esta manera a ella, falsamente. En el caso de Pedro Charte pasa más o menos lo Qué mismo. moderno también, ¿no? Sí, ¿no? Suena, ¿Dónde hemos oído eso? Aquí en el municipio, Sí. que se acusan todos los periodistas entre ellos y luego, hasta demandas. Así es. Entonces, bueno, finalmente logran, volviendo al relato de estos libros que se hunden ahí en la laguna de Términos, finalmente los sacan todos, aunque quedaron así oliendo muy feo, pero al poco tiempo se desbarataron, o sea, se empezaron a disolver y ya a deshacer, y desaparecieron esos libros. Pero esto nos da una idea del valor que tenían los libros, o sea, el valor que se les asignaba, porque imagínense, después de un naufragio llegas a tierra y regresas a buscar los libros, a rescatar los libros. Cualquiera podría pensar que bueno, pues ya se perdió y ahí muere, ¿no? Sin embargo, no, se regresa y los logran traer. Entonces, así era en cuanto a este naufragio que cuenta la doctora Trejo. Las lecturas estaban muy relacionadas con las prácticas religiosas en los barcos. Por ejemplo, nosotros vemos en el menú de los barcos, sobre todo, por ejemplo, en el caso del siglo XVI, el caso de la nao San Pedro y de la ruta Acapulco-Manila, el menú se dividía en dos: días de carne y días de pescado. ¿A qué respondía eso? A los días de carne eran los días normales, los días de pescado eran los días de vigilia, por ejemplo, los viernes. Entonces, donde no se podía comer carne roja, y mucho menos en Semana Santa, porque eso era un pecado, ¿no? Aparentemente era comerte la carne de Cristo, ¿no? Entonces comían pescado. Entonces, las oraciones, las lecturas que se hacían estaban íntimamente relacionadas con estas prácticas. Por ejemplo, bueno, la misa de los domingos era rigurosa.
rigurosa. Y aquel que no, bueno, no había nadie que no fuera a misa, todos iban a misa. Porque el que no iba a misa era un hereje o bien era inglés. Porque a los ingleses los tenían catalogados como herejes porque eran protestantes, ¿no? En la época de Isabel. Bueno, los Irish, no. ¿Cómo? Los irlandeses, no, esos sí son católicos. No, los irlandeses sí, son con la católicos. familia irlandesa que yo vivía, me decía la señora Ángela, que quién sabe si vean los videos, se los voy a mandar alguna vez, pero bueno, están en español, ¿verdad? Sí. Me decía, no, un día te voy a llevar a la iglesia los domingos, porque ella iba los domingos a la iglesia, Sí, pero pues a claro. una iglesia católica, sí. Y yo le dije que sí, pero nunca fuimos. Era muy riguroso y esto era muy vigilado. Había un encargado de este asunto, o sea, del alma de los marinos, de la buena salud del alma de los marinos. ¿Quién era este personaje? Pues era el capellán. Que no todos los barcos tenían un capellán, porque a veces no, por circunstancias de la navegación, o no había en ese momento un capellán disponible, etc. Pero el capellán era el que se encargaba de celebrar las misas, de las confesiones, de las comuniones, de consolar a los viajeros, sobre todo a la época en el momento de las tormentas. Ahí Era el de recursos humanos, sí. sí. Ahí era tremendo porque ante una tormenta pues todo el mundo espantado, ¿no? Y entonces el capellán, inclusive hay en el relato del naufragio del Juncal, de Nuestra Señora del Juncal, en 1631, en el Golfo de México, ahí, bueno, los sobrevivientes cuentan que cuando ya la cosa ya habían aserrado los mástiles, ya no podían con el temporal porque les agarra un huracán y los zarandea durante casi 10 días, y entonces empiezan todos a gritar y estaban todos apesadumbrados y comienzan a tirar reliquias al mar, crucifijos, o sea, con la idea de apaciguar la tormenta, o sea, con el poder divino para apaciguar la tormenta. En el caso que se cuenta, uno de los religiosos que iba en este barco avienta al mar una cruz que tenía, una cruz muy lujosa, ¿no? De oro con piedras preciosas, y la avienta al mar para pedir que se aplaque la tormenta. También aventaban, por ejemplo, yo no he podido averiguar, aventaban toneles vacíos, no me explico bien para qué era eso, pero no llenos, supongo que era para que flotaran. Ajá. Porque si los tiraban llenos, pues se iban al No, fondo. por si se hundía y se agarraran ahí. O tal vez como lanchas salvavidas, no sé, eso no queda claro. De hecho, ahorita que menciona esto de los naufragios y las dinámicas, ahora que estuvo en boga, ¿no? Lo del Artemis 2 que fueron a la Luna, sí, claro. ¿no? El símil es igual, ¿no? El de los astronautas y los navegantes anteriores. Bueno, los navegantes antiguos, ¿a qué es a lo que me refiero? Pues los barcos era la nave, sí, pues la máquina más perfecta que había diseñado los seres humanos en aquel momento. Así es. Al igual que hoy en día un cohete espacial es una de las máquinas más perfectas que han diseñado los seres humanos, y quien navega acepta en cierta medida la posibilidad de morir. Sí, sí. Quien va a la Luna acepta la posibilidad, ¿no? Pues de sí. la muerte. Pues sí. Y bueno, hablando de la muerte, pues a los marineros les daba, no era una buena... Y llevan libros también, como en la Bending Glove, cuando claro. llevan libros para estar leyendo. Sí, claro. Morir en el mar no era nada agradable, porque en el mar no tienes es decir, no te entierran, no tienes un lugar fijo, no quedas en un lugar identificado, como una tumba, en un cementerio, en un panteón. No, en el mar entras en la disolución total y nadie sabe ahí qué es lo que pasa. De hecho, la idea de preservar el cuerpo o lo que queda del cuerpo, pues eso en el caso del mar. De hecho, a mí me faltó decir eso, maestro Marcelo, que en la Bending Glove, Vida Costa, navegante de Barcelona, español, él le preguntaron que qué hacía, ¿no? En la navegación cuando le estaba dando la vuelta al mundo. Dice, pues leer. Sí. 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 Y si no me equivoco, llevaba una copia del Quijote. Sí.
No me extraña. Pero es curioso, ¿no? Que siguen navegando los libros, incluso en una competencia así. Sí. No olvidan de llevarse un libro. Sí. Porque no tienen quizá internet y esto y lo otro, y pues leen. A pesar de que es muy dura la regata, porque es una regata, bueno, es una famosa regata que consiste en dar la vuelta al mundo sin escala, sin asistencia, una sola persona. Hay que hacerlo. Sí. Entonces, es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer ahí, porque hay que estar pendiente de lo que... Sin embargo, aparece la lectura, siempre aparece la lectura. De hecho, nosotros hace años atrás le donamos al buque Escuela Cuauhtémoc una edición del Quijote. Ahí está en el barco. ¿Sí? ¿En el Cuauhtémoc? Sí, en el buque Escuela Cuauhtémoc. Cuando estaba de comandante nuestro gran amigo Jaramillo, Alfredo Ortega Jaramillo. Y entonces, pues, como el Cuauhtémoc es el caballero de los mares, dijimos, bueno, te regalamos el caballero de la triste figura, sí, para que vayan vayan juntos, pues. Y ahí va, nos dio mucho gusto. Entonces, bueno, repito, ¿no? Estas prácticas estaban, la práctica del contacto más bien con los libros estaba supeditado a la cuestión religiosa, a las prácticas y a la cotidianidad religiosa. Es decir, las misas, por supuesto, se rezaba antes de la comida, se le agradecía a Dios el tener sustento. Todos los viernes era día de guardar, o sea, día de pescado, ¿no? No se comía carne para precisamente invocar a la crucifixión de Cristo, pues, la Semana Santa, en donde, bueno, yo recuerdo cuando yo era pequeño, o sea, hace tiempo atrás, como quien diría, pues mis papás, ellos observaban religiosamente la Semana Santa. No solo tapaban los crucifijos, las imágenes religiosas que había en la casa, sino que tampoco comían carne. No, nada de eso. O sea, era pescado o puras frutas y verduras. No, en algunos pueblos de México todavía, ¿no? Todavía recuerdo existe mucho esa oración que me parece sumamente poética y fantástica, que cuando es Semana Santa, en algunos pueblitos de México no encienden luces, solamente veladoras. Ah, claro. Y mencionan la frase, el Señor está tendido. Sí. 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 Hay que guardar silencio, porque el Señor, claro, está tendido. Sí. Es sumamente macabro y tétrico. O sea, siendo un infante, entrar a una iglesia y que te diga, no, sí, el Señor está tendido allá. Sí. Porque pues lo acaban de crucificar, ¿no? Entonces hay que calmarnos. Sí, es más, esa muestra de respeto, por ejemplo, yo recuerdo de niño, nada de prender el radio. No, eso no se podía, oír música o estar brincando, andar gritando, no, así como menciona, todo el mundo con respeto, o sea, seriecito, porque el Señor está tendido, está muerto, ahí está. Sí. No, allá no decían eso, pero bueno. Decían que estaba muerto, sí. Más o menos. Y bueno, y todo lo que deriva de eso, ¿no? Que como el Señor está tendido, pues las demás manifestaciones de todos los demás seres, ¿no? Sí. Son libres y arbitrarias. Sí. Ahora, lo que sí es cierto también es que, bueno, a pesar de la prohibición del Santo Oficio respecto de las comedias, o sea, de los libros jocosos, por así decirlo, también estaban prohibidas, el Santo Oficio controlaba las novelas de caballerías. ¿Por qué? Porque decían que esos eran historias inexistentes, que nadie creía, que nadie podía creer con eso, y era también una manera, es decir, esas novelas como que violaban el orden divino. Eso de que llegaba el gigante y te partía por la mitad y luego llegaba alguien con el famoso bálsamo, que menciona el Quijote, el bálsamo de Fierabras. Uh-huh. ¿Qué hacía? Bueno, te agarraba a ti que estabas partido por la mitad así y entonces pues agarraba una mitad y untaba el bálsamo como si fuera mantequilla, ¿no? En una tostada, untaba en la mitad del cuerpo, en la otra mitad y te pegaba y tú seguías batallando contra los gigantes. O sea, eso, ¿cómo que vas a resucitar? No, solo resucita Cristo. Los hombres no tienen eso. Entonces, por ese lado, estaba prohibido. ¿Pero qué creen? La novela de caballería de la que más se leía o se hablaba, no podía ser otra que el Quijote. El Quijote una y otra vez aparece en los libros que viajaron en los barcos, tanto, más que nada en la ruta del Atlántico. En el caso del Pacífico, pues era más o menos lo mismo, porque las prácticas eran muy similares, ¿no?
Sin embargo, no hubo, bueno, ya hasta el siglo finales, hasta el 18 más o menos, lo que tenemos, la información que tenemos. Pero durante los siglos XVI, bueno, la parte del 16, parte del 17, no había cajones de libros en Manila, por así decirlo. Entonces no había un tráfico para la venta, un tráfico comercial de libros entre la Nueva España y Filipinas, por lo menos en los 2 primeros siglos de la ruta Acapulco-Manila, hasta donde sabemos. Lo que en algunos casos está ahí, tenemos en libros y libreros, no, otro libro, el libro que se llama Los libros del conquistador, de un autor, ahorita se me escapa, bueno, luego te paso la información. Se menciona ahí que sí se enviaron libros en cajas de libros para los conventos y las abadías, es decir, para las instituciones religiosas que se instalan en Filipinas. Ahí sí tenemos información de eso, pero no hay mucha más información. Delphine Tempere, una investigadora francesa, ella es la que más habla de esto, porque ella trata la vida cotidiana en los barcos, ese es su tema, y entonces habla de los libros, también habla de la muerte. Bueno, ya la hemos mencionado aquí, en la muerte, el asunto de la muerte. Entonces, eso era un poco recopilando hasta ahora qué uso se hacía de los libros en los barcos. Ya bien, repito, ya sea el transporte para la actividad comercial, para la venta de libros en Nueva España, o bien los libros que de alguna manera introducían los viajeros, que también leían, por cierto, no mucho porque no todo el mundo sabía leer, ¿verdad? Pero sí venían en los baúles escondidos y así llegaban a la Nueva España. Entonces, esas eran las prácticas que nosotros podemos encontrar respecto de los libros durante la época colonial, que es donde nos hemos centrado principalmente, ¿no? Entonces, no sé, es un tema, sí. Hoy en día, maestro Marcelo, hay todo, pues no sé si llamarlo hasta un tráfico ilegal, ¿no? De estos libros incunables, bueno, viejitos, que hasta venden en $35,000, ¿no? Biblias antiguas. Sí, claro. Hay una empresa, bueno, no sé si llamarlo así, pero yo creo que sí, ¿no? De subastas, que creo que se llama Norton. Está en la Ciudad de México, y a cada rato salen las noticias que están subastando patrimonio cultural de México o libros viejísimos, y muchas veces, a veces sin permiso. Sí, bueno. Y se los confiscan. Desgraciadamente el tráfico de piezas coloniales en arqueológicas, México, arqueológicas por un lado, pero eso bueno, sigue, pero el problema con las piezas digamos sacras, del arte sacro, es muy complicado. En una ocasión en Taxco había un cuadro del siglo XVII en un lugar que le decían el Museo de la Plata, que estaba ahí a un lado de la Casa Borda en Taxco, en un pasillo, y de repente desapareció. Se lo llevaron. ¿Y nunca se supo? Nunca se supo. O sea, lo que dejaron fue el marco, cortaron la tela, la enrollaron y se la llevaron. Sí, pues es que al final solamente alguien que sabe. Claro que sabían. Es más, eso se hace por encargo. Sí. O sea, no se roban un cuadro de eso para andarlo ofreciendo en la puerta, casa por casa, cómpreme este ¿Y libro, ya no supo si se investigó o algo? No, ya no. ¿Y de qué era la imagen? Era una imagen religiosa. Esto tiene que ver, el principal problema con el arte sacro es que no hay inventario, no hay catálogos. Pero bueno, si estaba en un museo. No, es que no estaba en un museo, estaba en un pasillo. Era un edificio donde el Museo de la Plata. De hecho, lo inauguraron, creo, no apenas. No, pero esto es antes, hace muchos años atrás. Entonces, al no haber catálogos, ¿cómo pruebas que ese cuadro pertenece a esa iglesia? Lo que puedes hacer es decir, bueno, llamas a los feligreses, a la señora que va todos los días a misa y te va a decir, no, si ese cuadro estaba ahí. Pero eso cualquier abogado con un poco de habilidad te lo tumba. O sea, no es un testimonio fehaciente, es decir, vaya, no es una prueba irrefutable de eso. Es decir, al no haber catálogo, ese es un problema muy serio. Y eso lo comentaron
Lo comentó un oficial de aquella época de la Procuraduría General de la República cuando llegó al museo preguntándonos si nosotros teníamos información de algo, de unas piezas que se robaron en Antropología e Historia durante una Navidad. Se metieron ahí, comieron adentro y se llevaron las piezas. Creo que las piezas venían de Centroamérica, si mal no recuerdo, de Nicaragua. Y entonces yo le pregunté al oficial, le digo, oiga, ¿y qué se puede recoger esto? ¿Cómo? Se pueden recuperar, perdón, no recoger, ¿se pueden recuperar? Me dice, mire, es muy difícil. Y ahí me cuenta precisamente que estos robos se hacen por encargo. Sí. O sea, ya no es que van a ver a quién se lo vende, no. Solamente cuando se robaron, ¿no?, Antropología y que se hizo muy famoso, pues ahí ya no lo podían vender. No, bueno, ahí sí ya no, Sí. o sea, claro. Sí. Pero normalmente eso es. Entonces, y el arte sacro, roban en las iglesias perdidas en los pueblos, ¿verdad? Iglesias antiguas, en pueblos pequeños. O sea, es muy sencillo, ellos se meten, se agarran, se van y nadie. Por eso es muy importante que el patrimonio cultural de las localidades esté vinculada con la gente. Así y la es. gente misma defienda, como decía la maestra Blanca, Sí. sus museos, ¿no?, sus iglesias, Sí, es la sus única zonas manera, arqueológicas, sí. porque si no, de hecho, durante el largo siglo XX, muchas universidades estadounidenses vinieron a México y se llevaban las cosas. Pero por supuesto. Por eso mismo surgió Lina, Por supuesto. para regular todo eso. supuesto. No en vano, grandes catálogos están allá. Sí, bueno, ahorita hace poco salió una noticia en el periódico que iban a vender en Alemania. Creo que pararon una subasta de no sé cuántas piezas arqueológicas de México. Y las iba a subastar una casa de subasta de allá de Sí, Alemania. sí. Y los libros también entraban en todas esas subastas. Todo eso entra. Apenas, no sé cómo terminaron la primera edición de El origen de las especies de Darwin. Ajá. La estaban subastando en la Ciudad de México. ¿En serio? Apenas, digo, hace 2 años o algo así. Sí, la estaban subastando en la Ciudad de México. ¿Cómo terminó aquí? No sé. Buena pregunta. Sí, Buena pregunta. sí. Y era esta empresa, la de Norton, creo que se llama. Sí, Sí. Norton, sí. Esa hace subastas de antigüedades, de obras de arte. La odiaban los profes, ¿no?, de la, Sí, de la uni. ¿cómo no? Hasta yo creo que la maestra Pilar Luna también la debe haber odiado. Pero por supuesto. Ella fue directora de la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina. Y tronaba, si me permiten la expresión, contra los buzos, entre otros, algunos de aquí. Porque en aquellas épocas, para acceder a los barcos, le ponían dinamita. ¡Bum! Volaban el barco para abrirlo, para llegar al tesoro. Entonces acababan con todo lo que había. Sí. Y ella decía, bueno, pero es que la parte arqueológica desaparece. Se pierde. Se pierde todo. Sí. Bien, entonces a grandes rasgos es esto, ¿no? Esta manera en que llegaban los libros a la Nueva España, humildemente, porque nadie presumía de sus lecturas, pues. O sea, eso no se presumía. En realidad, por ejemplo, en el caso de los marineros, aquellos que accedían a la lectura o a ciertas lecturas, pues lo hacían casi clandestinamente porque sabían que los podía agarrar el Santo Oficio y se iban a meter en un serio problema. Hoy hay varios juicios, eso sí tenemos, varios juicios de editores aquí en la Nueva España por parte del Santo Oficio que los acusan de haber importado o haber editado libros prohibidos. Uh-huh. Esa es la principal acusación que hay. Pero repito, ese tipo de acusaciones en muchas ocasiones era originada por la competencia, porque había una fuerte competencia, por así decirlo, en este ramo. Bueno, en general todos, ¿no? Pero se usaba esto porque era muy sencillo. Era más sencillo que los enjuiciara el Santo Oficio que las autoridades civiles, porque me robaste tal cosa, pero eso era un lío. En cambio, el Santo Oficio llegaba inmediatamente y si no se probaba la inocencia, pues a la hoguera, ¿eh? Ahí, a la hoguera, o eran asfixiados bajo el agua. Eso era las técnicas. Asfixiados. Sí, así dice. Las técnicas que utilizaban. ¿Tú me dijo que le iban a dar qué? ¿Tortura? ¿Qué no. Les daban la tortura, estiramiento y agua. Le decían, eso aparece... No, pero mencionó otra palabra, ¿no? ¿Que les daban qué? No me acuerdo. ¿Temor o algo así? No. Ay, se me fue ahora. Sí, ajá. Pero bueno, me pareció curioso. Bueno, Pero vale. pues eso es a grandes rasgos esta breve
este breve camino, pues, esta breve historia sobre los libros en los barcos. Y no olvidar que se hace este traspaso de la lectura en voz alta, claro, que fue propia, ¿no?, de todo a la el lectura medievo, individual, pero eso ya es con el tiempo. en voz baja. Eso es un buen tema. Sí. Y este tema no va a quedar aquí, porque parte del trabajo que yo inicié sobre la navegación de los libros tiene que ver con un libro que llegó navegando aquí, el libro de la fotografía de la expedición Shackleton. Vamos a hablar de eso, porque esa es una muy buena historia. Es un libro que cruza el famoso paso del noroeste, o sea, por arriba de Canadá, bajan al Pacífico y el libro llega aquí. Entonces vamos a hablar de ese libro también, de cómo viajó ese libro, en qué barco viajó y por qué llegó a nuestras manos. Entonces, pues no sé si quisieras agregar algo más. Por el momento lo dejamos aquí. Vamos a retomar este tema con esta otra perspectiva, porque sí amerita. Bueno, hay que decir, para nosotros, aquí en el museo, pues la biblioteca es el cerebro del museo. Y ahí está toda la información y para nosotros es clave. Tenemos, desgraciadamente, en Acapulco, yo no sé, en Guerrero, yo no conozco un museo en el estado de Guerrero que tenga una biblioteca. No. Hasta donde yo sé. No sé. Que yo sepa, no. Bueno, cualquiera puede preguntar y decir, bueno, ¿y cómo está eso de que los museos tienen biblioteca? No hay más que pensar o recordar la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, que es una maravilla. Sí. De hecho, yo iba ahí, sí, cierto. Sí, yo he estado ahí cuando estuvo, ¿sabes quién estuvo ahí de directora? Julieta Gil. Lo único malo que no dejaban sacar fotocopias. No. Es foto nada más. Sí, bueno, pero a mí me dieron fotocopias porque yo era amigo de directora y me dijeron, sí, no hay problema. Sí, bueno, pero es una cosa espléndida. Ahí tiene códices. Sí. No recuerdo el códice de la peregrinación, no, algunos de los originales están ahí. Está en la parte superior del Museo Nacional de Antropología. No, es un complemento. Sí, la biblioteca tiene que estar también en los museos. Sí. No, por supuesto. Entonces, para nosotros es un orgullo tener una biblioteca especializada en donde abrevamos toda la información que requerimos para hacer nuestro trabajo. Sí, seguimos en gestiones, ¿no? Lo podemos mencionar aquí con la UNAM para la donación que van a hacer. Bueno, eso sí. Con el maestro Francisco. Sí, tenemos eso. ¿Por qué no platicas de eso? No, que el museo está en gestiones con la Casa de las Humanidades de la UNAM para recibir una donación que ellos van a hacer para el museo. Sí. Solamente que como no tuvimos luz y nada de eso, pues se complicó. Sí. Sí, porque pues no íbamos a recibir los libros estando aquí a oscuras y todo. No, es imposible, aquí no nos podíamos mover. O sea, pero eso ya ha avanzado muy bien y la verdad nos da gusto, ¿no? Que, sí. Y por cierto, debo decir que no solo eso, ¿no? Porque muchas personas aquí han donado libros a la biblioteca del museo. Eso ha sido constante. Y también queremos tener un pequeño punto de venta de libros. De hecho, de por sí lo tenemos. Sí. Sobre todo de autores locales, de Acapulco, de Guerrero, también de México, ¿no? Pero principalmente nos enfocamos a nuestra comunidad. En este caso Acapulco y el estado de Guerrero. Bueno, entonces, más o menos yo diría que ahí vamos terminando este programa. Sí, pues agradecerle a los que se quedaron hasta el final, ¿no? Agradecerle a Edgar, a Camps el tiempo. Van a aparecer seguramente las redes sociales, también las que se suscriban, que compartan el video y pues nos estaremos viendo, ¿no? También que den like, ¿no? Sí. Claro, eso es fundamental. Que el video del programa siempre ha sido muy bien recibido, eso sí. Los únicos que no... Bueno, no puedo decir eso, pero que causaron mayores escozores cuando salimos a preguntarle a la gente que qué pensaba que los del Congreso votaran, ¿no? Que no era urgente devolver la luz. Pero pues ahí se entiende. Muy triste, que le molestó a la gente, a los que reciben su salario, pues de ahí. Claro. Y una de ellas ya quiere ser gobernadora. Madre de Dios, apareció ahí el muerto en la casa cuando fueron a dejarme la propaganda ya de que, fíjense, la señora que votó que no era urgente devolver la luz, ahora dice que es de izquierda, madre, ¿no? Santa, sí, bueno, de ese tipo de cosas no estamos exentos todos. Entonces, pues agradecer una vez más su atención y esperemos que... Por cierto, de estos videos creo que sigue siendo el video sobre Clipperton el más visto, sí. El más visto. Sí. Bueno, eso nos da mucho gusto.
Yo creo que voy a tener que regresar a Clipperton. A grabar allá. Sí, Sí. por cierto, aquí ayer, no, anteayer, estuvieron una pareja, ella procedente de las Islas Canarias y él francés, y vinieron en barco. Estaba su barco aquí y llegaron aquí. Me dio mucho gusto, estuvimos conversando y ellos tienen el proyecto de cruzar el Pacífico en su barco. Pero ahorita ya se les pasó el tiempo, porque eso, los mejores meses para cruzar el Pacífico desde aquí son marzo y abril, pero ahora ya no. Entonces se van a ir, de aquí iban hacia Zihuatanejo, luego iban a seguir subiendo por la costa de México hacia Los Cabos y todo. Van a permanecer todo este año aquí en México y ya en marzo o abril arrancan para el Pacífico. O sea, toda una navegación, la pareja esta. Y por cierto, ahí les regalamos nuestro habitual obsequio para los navegantes que llegan aquí extranjeros, una botellita de mezcal. Vale. Para que se acuerden de nosotros. Siempre hemos tenido esa atención con ellos y bueno, se ponen muy contentos, ¿cómo no? No, hombre, le digo, es poquito, dice, no te preocupes, esto para acordarnos de ustedes. Sí, muy agradable. Bueno, muy bien, entonces, muchísimas gracias. Esperemos vernos, nos vemos en la próxima entrega y muy buenas tardes, noches o días.